pero yo dejaría que el especialista, el médico, opine en cada caso lo que él piensa del paciente. Porque, por ejemplo, de los 2 a los 3 años y medio, a veces es el habla, a veces es la motricidad. Son momentos donde la posibilidad de trabajar en plasticidad cerebral son especialmente importantes porque está ofrecido esa condición para desarrollar más. Y ahí hay que activar. Después las cosas son más complejas porque el cerebro adquiere otra complejidad estructural y es más difícil modificar. Por ejemplo, los defectos de errores léxicos tienen una ventana temporal que cuando empieza a los 5 años empieza a declinar. Y es más difícil corregir las dificultades del lenguaje a partir. Y es eso, ¿no? Entonces, atender, decirle si no tiene un médico, al responsable del paciente que pregunte, que consulte, que hay ventanas temporales, que es más beneficioso, atender eso. Después, los momentos placenteros son especiales, pero son circunscriptos. La repetición se termina con el placer, se lleva el placer puesto, entonces hay que evitar las repeticiones y un tiempo semanalmente, nada que se olvide un poco de esta y que lo recuerde con placer para volver, y después un tiempo a largo plazo, que también 1 mes, 2 meses y después por unos meses se terminó. Es decir, que ya pasó y cuando quedó un recuerdo agradable, vuelve por ahí a querer venir otra vez. Las lesiones del sistema nervioso central, una cosa que, yo no me voy a dar descubridor de nada, pero me llama la atención, muchas veces no veo. Las lesiones cerebrales por traumatismo, por ejemplo, es bueno empezar el estímulo en la superficie del cuerpo rápido, porque en la medida en que las lesiones que dejan cúmulos de sangre extravasada se organizan y la organización de un coágulo ya liquida absolutamente la posibilidad de ser colonizado por terminales nerviosas. Es decir, eso rápido habría que empezar a hacer estímulos, aunque sea estímulos en piel. A mí no, lo voy a poner entre paréntesis, no veo que eso todavía esté incorporado en la práctica clínica humana. Tomen esto con cuidado porque yo no quisiera trascender por este decir, ¿no? Pero así dicen los que saben, rápido, porque si se organiza a la manera de lo que no hay en el espacio extracelular, la guía para la colonización por plasticidad neuronal no se produce. Es así de simple y así de complicado. Cambia, no hay identificación, esto del... exactamente, eso es contraproducente totalmente. No hace falta que llegue a tomar las características de lo que tradicionalmente entendemos por cicatriz. Una cosa mucho más primitiva, igual ya no lo coloniza el crecimiento neuronal. La evidencia, esto es terriblemente fuerte. ¿Cómo conseguir evidencia de que se ha producido plasticidad por la terapia suplementaria de paseos a caballo? Ocurre que si los sentimientos es un abstracto, que no es, que ya está demostrado que no es, nos sacan un paquete para los que nos interesa la parte de terapia. Porque la emotividad que tiene el que viene a terapia, eso es plasticidad. ¿Se entiende lo que digo? Si dicen, no, pero eso es decir que está contento. No. Eso son moléculas
que se incrustan en los mismos lugares donde, en principio, donde se estructura ese desarrollo. Entonces, no es está bien, qué lindo que está contento, pero eso, eso también documenta. Entonces, por eso digo, el resultado global simultáneo, psicomotor, cognitivo, todas son moléculas, están escritas en la plasticidad. Después la memoria, cuando se reforma el sistema, las coloca donde los quiera colocar. Por eso a veces uno dice, mirá vos, vi ese hombre que andaba paseando ahí, me acordé de cuando iba a trabajar. Bueno, lo que no se sabe es cómo las va a buscar la memoria, ni dónde están guardadas, eso no se sabe todavía. Bueno, el asunto del descanso, que es bueno que descanse activo en su caso un rato, cortito, para consolidar la memoria adquirida. Lo que ven, si tiene un médico, lo que ven los que acompañan al paciente en la TACA, lo pueden ir escribiendo y después se lo pasan al profesional. Y todo un tema, lo del caballo. Profe, antes de que siga, ¿qué Sí. es sueño REM? Sueño REM. Sueño REM es un sueño que le llaman REM porque hay un movimiento ocular importante dentro del ojo que se ve cuando se levanta el párpado, ¿no? Ese movimiento lo hace en ese estado de sueño. En sueño profundo no. Y despierto, el ojo se orienta de acuerdo al interés. Ese es un movimiento regular que se repite en ese estado, que es un estado intermedio entre el sueño profundo y el despertar. Parece que los sueños que se llevan a cabo en ese estado son los que se pueden recordar. Y no tienen sentido coherente con los sueños profundos, pero parece que los sueños profundos es raro que se recuerden. Aunque uno crea que duró un montón de tiempo, ¿no? Pero esos son los que van condicionando el sistema para que en el estado de despertar no se golpee, no sea sometido, como ocurre cuando a uno, por ejemplo, lo despiertan en un estado de sueño profundo. Se producen varios ciclos de sueño REM desde la avanzada las primeras horas de la madrugada hasta el despertar. Son ciclos cada vez más largos y al final es tan débil el estado, tiene como una somnolencia que cualquier sonido delicado que haya produce el despertar, o si no el despertar espontáneo, y entonces uno se despierta sin estresarse, independientemente de lo que haya soñado. Después si revisa el sueño a lo mejor la pasa peor. Bueno, es como que el movimiento de ojos rápidos, REM, es un ensayo de la vigilia, ¿no? Claro, es como un ensayo de lo que va a venir, ¿no? Pero hay un investigador importante que hizo todo un desarrollo largo, varios papers de sueño REM, y él fue el que instaló que era la escala, que todavía eso está en discusión, que tomaba el sueño como proceso para ir hacia el despertar. Todavía hay muchas cosas del sueño que no se saben porque está más o menos establecido que es el mismo tiempo que estamos despiertos. Fíjense que nosotros decimos, los rumiantes, 8 horas levanta pasto, 8 horas rumia, y la rumia es un estado REM. Por eso está ese cerrar los ojos durante la rumia cuando tiene tranquilidad, ¿no? Y 7 años, 8 horas de sueño. Fíjense qué sociedad inventamos. Que la verdad que si algo hacemos no respetar el programa biológico.
un tema importante es lo del caballo, porque lo ideal sería que naciera acá y que fuera a llegar a la monta acá. Entonces tendrían un montón de cuidados y tratos, no digamos todos placenteros, pero relativamente placenteros, para que no haga memorias, porque claro, ¿se acuerdan lo que decían antes? Cuando yo era chico había barbaridades, la gente decía, padre mío, con sangre entra, decía. A ver qué. Sí, entra pero sale disparando. No vuelve a lo que uno quiere inducirlo, porque no fue placentero. Eso es lo que pasa. Y acá pasa lo mismo. Si es placentero, vuelve y da resultados. Y si es implacentero, por eso a veces jovencitos se van de su casa porque no encuentran un lugar que les permite estar un poco pacíficamente. Bueno, entonces, tendrían que ser paridos aquí por la vía natural, en lo posible, y se tendría que semejar a lo que era lo que es la doma india, que no es muy agradable, pero es un estrés que es paulatino, que es mantenerlo alejado y después irse aproximado, de manera que el animal pueda estar en ese lugar, y el que lo quiere manejar lo hace que sea para él, porque él es el que está en contacto con el animal. Y al principio lo hace padecer un poco con la comida, con el agua, y después se le empieza a arrimar para que lo tome como gratificación, como un agradecimiento, digamos, ¿no? Y de a poquito le empieza a poner algún arnés sobre el lomo. Yo no voy a mentir, digo, yo nunca lo vi montar un caballo, lo vi que lo montara un caballo hecho con doma india, pero parece que se lo puede montar y es una satisfacción para el caballo que lo pueda llevar a quien lo habituó a esa relación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que lejos estaría de que la doma sea con escuela, ¿no? Porque esas memorias después o se asuste de muchas cosas porque no tiene un buen trato o que lo castiguen mucho al animal. Porque después, esto es como el que se quema con leche, ¿no? Y entonces no tenemos una explicación y es de riesgo que haya un caballo en esas condiciones que esté actuando en una actividad como esta. Por eso digo, no queda otra más que tener confianza en el que se lo vende, que sea una persona que sea honesta en ese sentido y dice, mira, nunca manifestó una conducta inadecuada. Pero bueno, no debe haber nada de eso tampoco para comprar los caballos. No. Pero como andan al paso también, claro, los caballos más viejos son más dóciles habitualmente, pero también tienen un montón más de memoria. Así que... Sí, poder aprender también, porque por ejemplo, bueno, yo iba a ver un estudio de caballos que hacen estas actividades y hablaban de que muchas veces se ve a caballos como mansos y son caballos que están súper deprimidos, no son mansos, tienen una depresión tremenda y... ¿Por dónde vivían? Claro, por la historia que han llevado y vos decís, bueno, este caballo mira qué bueno, y es un caballo que está muy mal. Y es también, nada, horrible trabajar con animales, claro, en ese estado. En esas situaciones. Porque si vos necesitas un caballo manso, pero no un caballo que esté tranquilo. Activo, claro, manso pero que vive el momento. No, claro, no que esté atravesando una enfermedad para poder... Vos lo debés saber, pero me da pie para comentarles que hay un cuadro clínico de depresión en equinos que lo quieren tomar como modelo de análisis bioquímico para la depresión humana.
que hace un cuadro que se está repitiendo por estar en boxes o emparejado con animales que les disgusta que estén a su lado, y se empiezan a deprimir y tienen un cuadro que está descrito, están tomándole análisis bioquímicos periódicos para ver si pueden documentar un modelo para hacer un seguimiento de la depresión humana. Tal cual, el comentario vino bárbaro para eso. Eso ya tiene paper en caballo, ¿no? Entonces, no queda otra que, bueno, recabar la historia y mirarlo. Pero por eso es interesante, que el animal no es que sea manso, sino que está deprimido. Y entonces no actúa en el paseo a caballo, no está atento. Y eso, el que está arriba del caballo se da cuenta. Bueno, una cosa me parece que quiero comentar acá, que no lo he hecho en otras oportunidades. No es tan sencillo esto de la evidencia, porque, a ver, ¿qué decimos nosotros? No, la evidencia es eso, una evidencia. Vos lo viste, lo mediste, lo pesaste, lo marcaste, y está ahí y se puede repetir. Otro que dice, a ver si es cierto, se pone a investigar y observa las mismas características. Si no, polemiza. Bueno, la evidencia es eso, conseguir información verídica, repetible, que se ha producido un proceso de desarrollo en determinados lugares que modifica el comportamiento del paciente y que se le atribuye casi exclusivamente, no se puede decir exclusivo, porque todo está junto dentro del sistema nervioso central, casi con exclusividad a la reiterada actividad de paseo a caballo. Porque, ¿qué pasa? Los que, no con mala intención, sino porque discuten esto de que es factible, dicen, pero ustedes al final dicen, ¿qué hacen? ¿Se entretienen los chicos? Porque aplausos que se entretienen, está bien que se entretienen, pero eso de que les modifiquen la cabeza, ¿será? ¿Entiendes lo que digo? Sí. Entonces, ¿descreen? Hay que documentar eso. No es fácil. ¿Por qué? Porque las discapacidades son habitualmente, casi absolutamente personales. Entonces, uno no puede decir, tengo un N de tantos pacientes que estadísticamente se puede sacar. No se puede sacar. Es difícil. ¿Entiendes? Entonces, esto hace muchos años que se discute. Hace un montón de años que andar a caballo le gusta a la gente y andan a caballo. Entonces viene la pregunta esa, pero si ustedes, ¿qué hicieron? ¿Lo entretienen? Está bien, pero eso de que hagan plasticidad cerebral, a ver, todavía es una discusión vigente. De a poquito va aflojando, pero ya van a ver. Tiene que ser replicable y se tiene que verificar la veracidad del hecho o de los hechos. Entonces, ¿son una terapia o un buen entretenimiento? Esto no es fácil de transformar en algo demostrable. Miren, tanto es así que el primer trabajo considerado por pares investigadores sobre terapia taca-equina es de 1988, finales del siglo XX. Antes que eso, que hay una parva de cosas escritas, todos aplaudían, pero nadie abría la boca de que había plasticidad cerebral. Todos aplaudían porque se entretienen yendo con los caballos, pero la ciencia es otra cosa. Decían. En 1988, una física, como diciendo, ¿ustedes quieren rigidez? Vamos a ver si podemos mostrar rigidez. Entonces se inventó un método con sus propias medidas de ángulos articulares
para medir los cambios de ángulos articulares que había por lograr hacer relajar los músculos propios de la plasticidad, de la parálisis cerebral. Se lo hizo probar a otro y dice, también como método puede funcionar. Entonces reunió un conjunto de discapacitados con parálisis cerebral, lo sometió, lo manejó con terapia equina, y después vino un equipo extragrupo y midió los ángulos articulares. Y entonces dice, está bien, se modificaron los ángulos articulares. Se publicó el trabajo. Y entonces se gana el crédito de que primer trabajo científicamente probado de los ángulos articulares. Después se prefiere, se compra, porque hay varios métodos complementarios para plasticidad cerebral. Y fíjense lo que yo les decía antes, las conclusiones. Mejora objetiva, eso en ciencia es tremendo. Objetiva. Cambios medidos. Subjetivas. ¿Qué sé yo? A lo mejor encontró un compinche al lado de la casa de él y que le gusta y por eso está más contento. Y eso es, los que hacen terapia se tienen que plantar en eso, que acá también se incorporan los sentimientos. Claro. Entonces, subjetivas, autoestima, habilidad, reducción del tono muscular, porque, a ver, el placer viene porque el sistema siente su premio, que es la dopamina, de que le salió mejor. Si quiere hacer una cosa redonda y le sale cuadrada, ve, y si sabe lo que es una cosa cuadrada y una redonda, entonces a mí no me sale. Y cuando le sale redonda, la dopamina dice, muy bien, siente ese placer y corrige. Y eso es lo que alienta a repetir. Muy bien. Entonces, ¿qué le falta a la TACA? Juntar más de estas cosas para jerarquizarse y lograr madurez y adultez en terapia cerebral. Está cerquita, pero... Lo que creo también es que durante mucho tiempo estas actividades también se desarrollaban por la historia, digamos, de cómo son las TACA, en lugares donde por ahí no había muchos profesionales que pudieran tomar datos. Claro. Por ejemplo, lo que vos decís de la emoción, Claro. que muchas veces se vio eso como resultado. Alguien lo pasa bien y con eso ya es suficiente. Y me parece, como por lo que vos decís, que en este caso, trabajando con profesionales, de tomar esa emoción como una ventana, digamos, para habilitar ese estado, claro. Habilitar ese estado como causante. Bueno, hoy por hoy eso ya está escrito, que los sentimientos se instalan como moléculas en las mismas estructuras cuando están ejecutando, las mismas estructuras neuronales cuando están ejecutando una acción que les resulta placentera. Entonces, está eso de que se empaqueta en lo mismo. Así que eso de a poquito se va a poder, y va a ser muy importante porque uno los ve a los chicos en esa manifestación de placer. Sí, y es la forma de trabajo también, porque, por ejemplo, en el equipo de Kino hay un grupo de profesionales, y eso yo pensaba que cuando habla de los circuitos, de poder pensar en conjunto y poder hacer un abordaje más amplio para una persona en un montón de lugares, eso también lo hace mucho más rico. Claro. Claro. Y después lo que despierta en uno el hecho de la presencia del discapacitado, ¿no? Es un componente emotivo fuerte si logra algo. Y documentar eso, hay ahora formas de documentar la cuestión, las calidades rostrales
los sistemas de filmación lo hacen con tal claridad que a mí me parece que esas cosas son y no se pueden desarrollar si no es de esa manera, ¿no? Bueno, entonces, además, más temprano que tarde, se va a poder, con la cantidad de electrodos que se le pone a un cabezal de electroencefalograma ahora, será mucho más focalizado y entonces se va a poder, como creo que lo comentaba al principio, se va a poder focalizar más dónde se va corrigiendo el registro que se hace, que se podría, invento, se podría ir pareciendo más al registro habitual que se produce en esos circuitos cuando no hay lesión. Tanto es así que ahora muchas veces se hace primero el registro del circuito lesionado para ver cómo se manifiestan esas ondulaciones y después se le aplica un estímulo que pueda desarrollar una oscilación similar a la que se produce en el circuito normal y se ha logrado, eso leíamos hace muy poquitos trabajos de 2022, que se ha logrado digamos, inducir neuronas que adopten el estímulo aplicado desde el cuero cabelludo y lo incorporen a su funcionamiento para que vaya pareciéndose a lo que es normal. Y eso abre una pantalla de aplicaciones tremenda, ¿no? Bueno, esto es un avance tecnológico que un conjunto de cámaras 3D y un paciente que se presta y le ponen los foquitos y lo iluminan en toda su marcha, ¿no? Y entonces, desde el momento previo al tratamiento con taquequina, se hacen las primeras filmaciones y después se repiten a medida que va pasando el tiempo. Y acá hay una demostración de que ya en los primeros 10 días se notaba una ligera mejoría en la amplitud de sus articulaciones y que a los 2 meses, cuando terminó el tratamiento, la mejoría era notable. Y bueno, eso es medio contundente, ¿no? Claro, organizar esto no es tan sencillo, pero yo lo rescato como una de las cosas, decir, bueno, un método original que muestra, que prueba esto de las opciones de la taquequina. Yo me acuerdo que una vez hice un curso acá que vino un médico muy amigo de ustedes, que estaba en Buenos Aires, o que está en Buenos Aires. No, médico. Y que nos decía que para registrar eso, hacían un caminito sobre una alfombra negra con, supongamos, talco. Y entonces, la distancia entre pasos, claro, con la precisión que le puede dar esto. Nosotros ahora empezamos a filmar antes y después de la monta. Nos empezamos a se empiezan a mostrar evidencias. Claro. Miren cómo dijimos, bueno, tenemos que empezar a filmar. Claro. Realmente es notable el andar. Claro. Más cuestiones de postura y Claro. eso. Es notable cómo algunas personas bajan, hay un trabajo previo igual. Claro. Y después la monta y el andar. Sí. Y la fidelidad de las imágenes es muy precisa actualmente. Bueno, eso. Es una incorporación esto, pero claro, es difícil de obtener, pero hay otras cosas que pueden aportar. Bueno, plasticidad. ¿Qué se ve? Esto es la franja de
la corteza cerebral de un bebé, todos son distintos bebés muertos por causas no cerebrales, y en distintas edades. O sea que estos son cortes ictiológicos, así que esto es viejo, pero es suficiente para apreciar eso, qué pocas neuronas atraviesan, son cortadas donde pasa el micrótono, y cómo va cambiando la imagen desde el nacimiento, 3 meses a 2 años. Eso es todo crecimiento postnatal. Y cada uno tiene el suyo, ahí está la cuestión de la individualidad. Por eso decimos, es frondoso después de, y es una oportunidad para trabajar con estímulos suplementarios y que abra el desarrollo. Está prácticamente vacío, lo mismo en los animales, todos los mamíferos nacen con una corteza cerebral activa y se puede hacer un electroencefalograma, cosa que no se puede hacer en las ratas, por ejemplo, que son más prematuras, todavía no tienen la corteza madura. Y esto no es para identificar, sino es para un pantallazo para ver la velocidad de crecimiento en poco tiempo. Lo que aquí son 2 años, ¿cuántos meses son en un animalito? No muchos, porque está armadito al año, ¿no? Habíamos dicho antes. Así que todo lo que se quiera hacer hay que hacerlo rápido, ahí nomás, sobre el nacimiento, y no después se hizo tarde. Bueno, otro... ¿Dónde está el lapicito? Acá. Otra cosa que se puede ver en el crecimiento son los ajustes en la inervación de las fibras musculares. Estos ajustes que se producen poco después del nacimiento, cuando empieza en humanos la motilidad, esto está hecho en ratas, esta imagen, pero esos ajustes que van a los músculos que se están desarrollando, poco tiempo después, un mes después, según lo que dice la imagen, fíjense cómo se ha ajustado. Es decir, muy pocas fibras quedaron, las otras desaparecieron, fueron degradadas porque no hacen al objetivo de adecuarse correctamente al caminar o al atrapar algo o al hacer lo que tiene que hacer esas fibras musculares. Eso es plasticidad del sistema nervioso periférico. Fíjense, esto es un trabajo experimental, el de la fibra muscular. Es un trabajo experimental de una fibra muscular que tiene una inervación de una fibra nerviosa que se corta. Y entonces esa sinapsis que se formó ahí se corta acá, se interrumpe la sinapsis se degrada. Todos los receptores que estaban en la sinapsis se desparraman, algunos se degradan y otros se desparraman en toda la superficie de la fibra muscular. Todo alrededor de la fibra hay receptores sensibles al espacio intersticial para ser colonizada por otra fibra nerviosa. Entonces le implantan en proximidad una fibra nerviosa nueva, aquí, que empieza a orientarse hacia la fibra muscular. Crece y en la última aparece ya formando
Yo soy un desastre andando, con esta porquería. Ahí. Se implanta con un sitio similar con un sitio de sinapsis similar al que tenía antes. Ahí. Ahora, esa fibra implantada no ejerce una actividad contráctil adecuada y correcta. Es provisoria. Si aparece de nuevo el crecimiento de la fibra, ya que el cuerpo neuronal está entero, vuelve a instalarse la sinapsis donde estaba, porque quedan ocultas algunos sitios receptores que pueden expresar de nuevo la membrana postsináptica y que la fibra reinerve. Y entonces recuperaría su funcionalidad normal. Pero para eso hay que actuar rápido, porque si la fibra se organiza de una manera, se acabó, no hay más reconocimiento. Son todas esas actividades plásticas que ocurren en distintos momentos de la vida. Esto es lo que yo decía el otro día, que por qué los adolescentes o los cachorros se atropellan, voltean las cosas, porque no tienen precisión todavía. Y eso van aprendiendo. Bueno, ahí está, ¿ven? Lo que son algunas neuronas de un microcircuito cuando está poco desarrollado, y después la plasticidad y el estímulo de la actividad lo va haciendo crecer. Y ahí van incorporándose otras neuronas de su entorno, agrandan ese microcircuito y tienen más vinculaciones. Hay sinapsis que son plásticas de larga duración, sinapsis no, sino comunicaciones interneuronales que son de larga duración y otras, y por eso le dicen sinapsis de largo término, LTD. Ahí está, de largo término. Y otras, cuando no se usan, hay un estado de degradación y entonces son depresiones de largo término. Eso es lo que hace la inhibición GABA, que esa sinapsis se vaya degradando y termine desapareciendo, si se sostiene por mucho tiempo. No se asuste. Bueno, ahí está. Esto es lo que imaginó un psicólogo en 1949, mitad del siglo XX, y que su propuesta era un sistema nervioso dinámico y cambiante, en oposición a la respuesta de Ramón y Cajal, al que le dieron el Nobel. Cuando le dieron el Nobel, para colmo este psicólogo quedó enterrado 20 años. Pero la corriente de la dinámica siguió. Y yo he leído trabajos de esa corriente, de un grupo importante de la UBA, que estaba, porque la corriente dinámica estaba formada por alemanes y argentinos. Y entonces se llamaban Escuela Argentino-Alemana. Y la corriente de la quietud, por decirlo en una sola palabra, era española y inglesa, y americanos. Y resulta que 100 años después, el sistema nervioso termina siendo, como decía Hebb, son brotes. Y ahí le puse a un brote, mi mano es mi dedo es muy grande. El botón está muy... Ahí está, lo aprieto muy fuerte, claro, no tengo
son los brotes que semejan a esto que decía Herbe. Cuando hay un solo brote, esto tiene lo que se llama un peso sináptico débil. Cuando van creciendo más brotes, el peso sináptico aumenta y hay más posibilidades que ese circuito gobierne a los otros que se están haciendo para otras cosas. Ese se perfecciona y los otros se debilitan. O no, pero quedan para otras cosas. Esta es la dinámica de la plasticidad a nivel de imágenes, ¿no? ¿Se entiende? Pero, claro, para mostrarla tenemos que mostrar una para que se vea bien. No se olvide que son miles. Es muy difícil aceptar eso, que están comunicando algo y que de ahí se puede extractar una cosa que sea coherente. Lo que nosotros llamamos coherente, que somos el producto de este cerebro y no tenemos otra para comparar. Bueno. Miren, además, las memorias son de corto plazo y de largo plazo. Y cuando aprendí esto me quedé muy sorprendido porque no lo tenía en mi cabeza para nada. Las memorias de corto plazo duran segundos, minutos, no más. Por eso le llaman memoria de trabajo. Esto que dije yo recién. Yo te dejé mi lapicerito indicador. Ya no me acordaba que le había dejado ahí. Sin embargo, lo hice yo. Se fue. Bueno, esas son sinapsis que son que están dibujaditas. Esto también son los años. No puedo modular. No, puede ser el lápiz ese. Y esto es una Bueno, porquería. claro. No puedo modular, me lo voy a sacar un poco encima del cargo. No puedo modular y el lapicito es una porquería. Bueno, ¿ves? Ahí no hay nada, ¿eh? Y ahí apareció. Esa es una de las espinitas de las neuronas cerebrales, que esa espinita se engorda y quedan ese tiempo. Entonces uno dice, yo me acordé, lo puse acá. Si no te acordaste, no existe más. Por eso, para salvarnos a los que ya estamos grandes, ¿qué dicen los especialistas? ¿Vos te acordás después? Y bueno, a veces sí. Si mientras te vuelvas a acordar después, la memoria a largo plazo es buena. Entonces solo te olvidas. Si no te acordás más, te parece que no existe, anda preocupándote. Bueno, y ahí está, ¿ven? Eso acá está visto también en esta sinapsis de corto plazo que dice no activada. Aquí se activó, hizo más uniones, ¿ven? Y acá se olvidó otra vez. Esas son las de corto plazo. Y las de largo plazo arman estructuras más complejas como son las sinapsis que brotan, varias en el mismo lugar. Esas son consolidadas de largo plazo. Y para esas, que son las que nos interesan en Transcriptina, hay que tener emoción y estado placentero. Se hiperdespolarizan, sacan los iones de magnesio, entra el calcio y construye. Esa construcción se puede exportar o puede agrandar el funcionamiento de ese lugar. Acá tienen otra vez una cosa, una imagen muy parecida. ¿No está? Se activó y 30 segundos después. Y después
me acuerdo. Yo no lo hice. Complicado. Bueno, no, lo que esto, después esta parte acá, esto es más complejo, mejor se los comento, no viendo tantas curvas. Se hacen muchas experiencias ahora, cada vez con un bichito más chiquito, para que la gente no sienta tanto, no se ponga tan sensible de punta con los investigadores por el maltrato que tenían con los animales grandes, que los sometían un poco más parecía una cámara de tortura. Ya no se puede investigar más en monos, ¿eh? Eso está. Bueno, entonces ahora usan molusco, gusanito, la mosquita, y eso como no gritan, se le ponen a la mosquita le hacen que se llama antenopedia, le hacen crecer, le sacan la célula totipotencial del embrioncito que corresponde a una pata, se la injerta en la cabeza y ya tiene el programa. Crece y sale la patita en la cabeza. Si eso no es una documentación, no sé qué es. Hay una célula embrionaria que crea, ¿no? Las manos nuestras salen de acá. Así que si le sacan el embrioncito acá y le ponen acá, la manito sale acá. Por eso dicen, son potencialidades que tienen un problema genético y se desarrolla si le dan nutrición. Con los sapitos, una montaña de esas cosas. Entonces, ¿ahí qué dicen? Que hay situaciones que son adaptativas si no duelen, si no son lesivas. Por ejemplo, le tocan una parte de la campana del caracol que usa para reptar, y el caracol se retrae y se mete adentro. Y después de unas horas o días, saca de nuevo y empieza a reptar otra vez. Si lo tocan despacito y reiteradamente, se acostumbra y no se oculta más. Lo toma como un mimo. Eso entonces quiere decir que entendió que el contacto no tiene consecuencias desagradables. O sea que la cabeza es un caracol, pero tiene esas capacidades. Que nadie podría sobrevivir tampoco si no tuvieran esas capacidades. Sería imposible. Claro, no puede vivir, no puede ser vivo. Claro. De vivo no tiene nada si no tiene esas capacidades. Claro, lo necesario para sus necesidades. Eso es lo que hay que entender. Sí. Porque a veces nos sentimos tan exclusivos que decimos a todos los otros. No está bien. Nada, no sé si yo tuve en una pecera un bagre del río con un caracol. Y se hicieron amigos, adentro de la pecera. ¿Por qué? Porque al principio no se daban bolilla y después yo le ponía la lechuga al caracol, venía, la envolvía y se soltaba de la pared y caía al fondo, comía. Se comía la lechuga y cuando no tenía lechuga venía arriba y andaba por el borde del agua. Era un caracol de agua, ¿no? Por supuesto. Y el bagre empezó a jugar con él, rascándole el caparazón. El caracol falleció y el bagre, no sé cómo, unos días después, y esto puede ser casualidad y lo comento como concepto, saltó y lo vi en el borde de la mesa donde estaba la pecera. ¿Qué pasó? Se tiró de cabeza, qué sé yo. Se quedó solo. Fin. Bueno, entonces ahí va mostrando la habituación y la memoria. Y si lo volvemos después de que hizo memoria, que la pasada de contacto era bonita, entre comillas, lo volvemos a tocar fuerte, vuelve a esconderse. Se le gastó la memoria de que era bonita y empezamos todos de nuevo.
Bueno, la bibliografía, si quieren usarla, y yo tenía otra más abajo. Ahí está. Mis disculpas. Nada más. Gracias por participar, por escuchar y espero que les quede algo. Memoria. ¿Qué quieren que charlamos? Ahora vamos todos. Eso. Tenemos que ir todos a dormir para Y además tienen una excusa buena para decir, tengo que hacer memoria y se van a dormir. Sí. La idea es que darles argumentos convincentes para decirles que vale la pena trabajar para la plasticidad cerebral de la discapacidad, porque todo parece indicar que el camino es bueno. Y cada vez se va juntando más evidencia, ¿no? Y ninguna dice, no se ve nada. Sí, claro. Y entonces, y encima agradable, ¿dónde van a conseguir? Yo por ahí, hay una diapositiva que le había puesto, que le iba a decir a ustedes que reflexionen si cuando terminan esto, si hay alguna terapia complementaria que pueda producir plasticidad cerebral que sea placentero ejecutado, que quiera venir a la terapia. ¿Dónde lo van a encontrar eso? 2 horas, vayan a llévenlo a un ejercicio en un laboratorio para que haga un chico. A la tercera vez empieza a ratear todas las sillas que hay en el lugar. Claro, esto tiene una situación muy particular. Yo cuando empecé a venir acá, y esto me llamó mucho la atención, digo, qué interesante. ¿Dónde se consigue hacer terapia con un estado de sonrisa? Un rol más activo también. Que es un rol más activo en la... Claro, favorece más la posibilidad de que desarrolle el placer. Y eso es importante para la terapia. Así que por ahí hay una diapositiva que dice que algunos quisieron reemplazar la monta a caballo por un muñeco en movimiento que tiene un lomo como el caballo. No, claro. Nada que ver, nada. Un carrusel. Claro, además, cuando viene la tercera vez, el chico ya sabe para dónde se mueve el caballo. Y entonces se acabó la emoción. Aunque le gustaría que lo sacuda, pero el componente emotivo no surge. No tiene creatividad, no tiene originalidad. Lo interesante de esto es que cada vez es original. Y es distinto, por 1000 pavadas, pero es distinto. Sí, lo de la naturaleza también. Porque no solo... Es que es eso, la naturaleza, claro, el ambiente. Siempre hay una cosa distinta, está verde, está amarillo, está el fruto, está el pajarito, qué sé yo. Claro, hay un montón de cosas. Un montón de cosas. Por eso es bueno que la acompañe más de uno, para que vayan creando en el proceso esto de cambiar, ¿no? Después, por ejemplo, los pies, que no hace falta poner un estribo cerrado, se puede poner un pedacito de madera, como hacía, como dice Martín Fierro, las patas como loro destribar entre los dedos. Una soga con un dedito que se lo ponga entre el dedo pulgar y el índice del pie, ya está. Con eso hay estímulo que lo hace apoyar. Tienen la misma sensibilidad que las manos.
las manos, la soguita, para que con la delicadeza de la sensibilidad de las manos y la emoción de la idea que conduce. No, yo creo que esto es muy especial. Por eso creo que ha durado como ha durado, a pesar de que es tan difícil conseguir evidencia. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Carlos.